competen. Ya, un momentito. Ok. Aquí vamos a hablar en líneas generales de casi todos los tipos de neumonía, pero nos vamos a concretar más en la neumonía bacteriana, que es la que ustedes más van a ver hospitalizadas y que conozcan el manejo. Ok, disculpen la interrupción. Como todo lo que nosotros estudiamos, tenemos que conocer la definición de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces podemos definirlo como un proceso infeccioso que compromete el tracto respiratorio inferior, que puede ser de origen viral, bacteriano o micótico, y que puede también comprometer los lóbulos o el intersticio pulmonar, ¿ok? Entonces, siempre debemos conocer qué es lo que estamos estudiando para que nosotros tengamos una idea, la estructura anatómica que está afectada para luego relacionarlo con la parte clínica, que es lo que más importa a este nivel de lo que ustedes están estudiando, ¿ok? Seguimos. La neumonía consiste en la inflamación del tejido pulmonar y se acompaña de consolidación de los espacios alveolares. Compromete grandes áreas del pulmón, segmentos o lóbulos, también porque puede a veces comprometer un lóbulo completo o dos lóbulos también, puede ser el lóbulo inferior, el lóbulo medio, depende de la magnitud del proceso infeccioso neumónico. ¿Están oyendo bien? Me dicen si no escuchan. Sí, doctora, se escucha todo. Ok, perfecto. Fíjense, vamos a hablar de la neumonía lobar. Está localizada en un lóbulo pulmonar con consolidación completa del lóbulo afectado. Fíjense, aquí lo podemos ver, una imagen radiológica, ¿verdad? Fíjense aquí cómo vemos que está afectado un lóbulo. Y aquí tenemos otra imagen para que ustedes las vayan identificando, cómo se ven desde el punto de vista radiológico. Aquí tenemos neumonías de focos múltiples, que es una inflamación aguda de los bronquios más pequeños y de los alvéolos peribronquiales. Fíjense que el infiltrado es totalmente diferente, es difuso, como moteaditos difusos, incluso hasta bilaterales, ¿ok? Así como pueden verlo aquí. Aquí miren, estos infiltraditos que son, no es un bloque de consolidación, y aquí también lo podemos observar, que es lo que yo a veces les digo cuando pasan conmigo en mi rotación, cuando hablamos de neumonía, porque este tema también lo hacemos como caso clínico en mi rotación, que en la rayos X podemos encontrar estas neumonías así de ese tipo, y muchas veces lo vamos a encontrar sobre todo en la de etiología viral. ¿Qué factores son predisponentes para que un niño tenga una neumonía? Como en todo un niño que esté malnutrido y que tenga prácticas inapropiadas de la lactancia materna, tiene mayor posibilidad de contraer un proceso infeccioso, en este caso una neumonía. Recuerden que la lactancia materna es importantísimo para prevenir muchas enfermedades, dentro de las cuales están todas las enfermedades infecciosas que muchas mamás a veces no les dan la lactancia materna exclusiva en el tiempo que lo amerita, que empiezan a ponerle fórmulas, incluso leche completa o cualquier otro tipo de alimentación, y el niño puede ser que esté ganando de peso, pero esté malnutrido, o también puede ser que no tolere la leche y empiece con problemas gastrointestinales y muchas veces puede estar con bajo peso. También tenemos la falta de las vacunas. Este es un factor predisponente a que padezcan algún proceso respiratorio tipo neumonía. Dentro de las vacunas tenemos la de la influenza, que tenemos dentro de la pentavalente, la del neumococo, que son bastante importantes para prevenir este tipo de infecciones. Sin embargo, actualmente la gran mayoría, la del neumococo, o sea, la mayoría de los niños, la del neumococo, muy pocos son privilegiados en que se les aplique porque están muy costosas y lamentablemente la mayoría de las mamás no pueden aplicársela. Antiguamente hubo un tiempo que aquí en los ambulatorios había, y en Chimpire se le ponía las vacunas, la rotavirus, la del neumococo, se les llegaron a poner a muchos niños en una época que hubo. La corta edad, recuerden que en pediatría siempre
A menor edad, mayor gravedad. Siempre es inversamente proporcional la edad. Niño más pequeño, mayor gravedad y mayor posibilidad de que padezca un proceso infeccioso. El bajo peso al nacer, por supuesto, también representa un factor predisponente. El hacinamiento, esos son elementos del tipo, ya de tipo social, ¿verdad? Donde en la parte epidemiológica nosotros siempre debemos recoger esos datos porque ellos están predispuestos a contraer procesos infecciosos si duermen juntos varias personas en un solo cuarto. Recuerden que eso se transmite primero, eso se transmite a través de las gotitas de saliva, empieza generalmente a veces como un catarro común y posteriormente puede complicarse con una neumonía. Y por eso es importante este aspecto del hacinamiento. Alta prevalencia de portadores de gérmenes nasofaringios también. Estos pacientes que tienen son más susceptibles a padecer estos problemas de gérmenes que sean a nivel de la nariz y de la faringe, también es un factor predisponente. Y por supuesto la contaminación ambiental, el humo, el polvo, el cigarrillo, todos estos elementos contribuyen a que puede padecer un paciente pediátrico una neumonía. Ok, la contagiosidad. Los virus y las bacterias que causan las neumonías son contagiosos, obviamente, y normalmente se encuentran en las secreciones orales y nasales de las personas infectadas. Eso es lo que les hablaba, de que todo se transmite a través de las gotitas de saliva que pueden salir a través de la boca de las personas que pueden contaminar. La enfermedad puede contagiarse por la tos y por los estornudos, por los vasos de las bebidas y utensilios, de la comida y por los pañuelos usados. Yo les comento siempre a los que han pasado conmigo, que ya hemos visto esta parte de la neumonía en la pasantía. Sin embargo, siempre se los repito, que recuerden que los niños son seres que ellos son inocentes, ellos no saben discriminar si alguien está enfermo o no está enfermo, y ellos cuando salen de su entorno familiar, salen a guarderías, salen a la escuela, preescolares, incluso cuando llegan las nanas que cuidan los niños en las casas, que esa nana venga de una casa donde estén contagiados con algún proceso infeccioso de este tipo y puede llegar y contagiar al niño. Entonces ellos son más susceptibles cuando salen de su entorno familiar y cuando llega una persona obviamente extraña a la familia, que los predispone a que puedan contagiarse. La parte epidemiológica, las infecciones respiratorias agudas, representa un tercio de todas las muertes en menores de 5 años anualmente. Actualmente quizás recordando la parte de cuando hubo todos estos procesos de infecciones por el COVID, quizás fallecieron más, y también últimamente, en los últimos años quizás puede que prevalezca mucho la aparición en los niños de este proceso infeccioso y puede, por supuesto, predisponer a que si se hace grave pueden representar un mayor número de muertes en este caso. Pero a los niños que por lo menos hubo la etapa donde se les colocó su vacuna, que puede ser que estén más protegidos que si tienen, por supuesto, si tienen sus dosis completas, probablemente los protege más, pero actualmente tenemos mayor posibilidad de que puedan haber neumonías que sean complicadas, que los niños no lo puedan superar y puede aumentar este número de mortalidad. La mayor proporción de las neumonías generalmente son virales. El Mycoplasma pneumoniae tiene un 9% nosocomiales, clamidia trachomatis 3/4 son febriles. Estos son los gérmenes que atacan a los pacientes inmunosuprimidos, como el Pneumocystis jirovisi y también el que afecta para el SIDA, el HIV, el Carini. 3 millones de niños anualmente pueden morir por este tipo de procesos infecciosos. ¿Okay? La etiología. Aquí nos vamos a centrar, muchachos, porque la etiología es importante que la conozcan, qué gérmenes son los que se pueden encontrar en cada tipo de neumonía, en las virales, bacterianas y hasta la micótica. Sin embargo,
vamos a tener que fijar por grupo etario. Siempre en pediatría siempre se habla por grupo etario todo. Es la diferencia que van a notar, por lo menos a los muchachos que están en el séptimo semestre, que han pasado conmigo, yo se lo he dicho de entrada, pues de que en pediatría todo es diferente que en las otras clínicas. Por lo menos los que lleguen, que vienen de medicina interna, probablemente les va a parecer más complicado encontrar, más estudiar la etiología de los niños. ¿Por qué? Porque aquí hay que estudiarla por grupo etario. Entonces vamos a hablar de la etiología en forma general. La viral, se habla del virus sincitial respiratorio como más frecuente. Tenemos también el parainfluenza, el influenza, el adenovirus y el coronavirus, que siempre ha existido. Lo que pasa que se dio a conocer más cuando lo de la pandemia, y todavía se está presentando algunas pacientes con esta etiología, sigue presente. Pues quizás no es como la pandemia, que era más fuerte, fue más agresiva, pero actualmente también se tiene que descartar este tipo de virus. Dentro de las bacterianas tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, que nunca lo debemos dejar por fuera porque es el agente que complica las neumonías, que es el agente causal de las complicaciones de las neumonías bacterianas en un 70 o hasta más por ciento. El Mycobacterium tuberculoso, tenemos también la Clamidia trachomatis, Mycoplasma y la Bordetella pertussis, también los tenemos dentro de las bacterianas. Y dentro de la micótica tenemos Histoplasma y el Aspergillus. Aquí está lo que les menciono, que es donde vamos a hacer énfasis, tanto que yo se los dé aquí como que ustedes tengan que aprenderla. Esto es importante que se la aprendan. ¿Por qué? Porque depende del grupo etario que estén tratando, van a indicar el tratamiento adecuado. Entonces, el tratamiento de elección. Y esto les digo que es pregunta de examen siempre en pediatría. Entonces vamos a hablar en los neonatos. Los recién nacidos tienen una etapa temprana que se habla de los primeros 7 días y una etapa tardía posterior a esa primera semana. ¿Cuáles son los más importantes en la temprana? Los gram negativos, primordialmente, los gram negativos. Tenemos también el estreptococo del grupo B y no podemos dejar por fuera la listeria monocitogénica como agente causante de neumonía en pediatría. A nivel de los neonatos, ¿ok? La tardía tenemos la clamidia, el estafilococcus aureus, que va a estar en todas las neumonías como agente causal. Muchachos, un momentico, que creo que llegó alguien, vamos a darle la oportunidad que entre, porque es la primera clase. Vamos a disculpar, voy a pedir disculpas, no por mi culpa, sino porque está llegando tarde. Les agradezco que por favor traten de llegar a la hora para evitar interrupciones a la clase. ¿Ok? Ya vamos entonces. Polares de Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculoso y virus. Fíjense que en todos aparece el Staphylococcus aureus, ¿ok? Porque como les dije, es el agente que causa mayor complicación en las neumonías, que es el primero que hay que pensar, ¿ok? Vamos, continuamos. Ok, ¿qué factores de riesgo tenemos para que padezca una neumonía grave un niño? Tenemos, vamos No a tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Alexa, para. Ok, factores de riesgo de padecer una neumonía grave, ¿verdad? Entonces, como les había dicho, a menor edad, mayor gravedad. Entonces, fíjense que aquí hablan de una edad menor de 3 meses. La prematuridad y bajo peso al nacer. Lo que habíamos hablado, los niños prematuros y bajo peso al nacer tienen menos capacidad inmunológica también y pueden tener más riesgo a padecer una neumonía grave. La desnutrición grave por la misma razón, porque su capacidad inmunológica está deprimida. La presencia de inmunosupresión, obviamente, por la misma causa. La cardiopatía congénita, siempre cuando existen comorbilidades,
tienen mayor posibilidad de padecer procesos infecciosos, en este caso neumonía. Enfermedades pulmonares crónicas también, como la fibrosis quística, displasia broncopulmonar, alguna enfermedad que padezca el paciente, o sea, las comorbilidades. Hay niños que también, como por ejemplo los niños que presentan anemia drepanocítica, también tienen factor de riesgo a padecer neumonías importantes. Y también la enfermedad neuromuscular. Estos son factores de riesgo a padecer neumonías graves. Recuerden siempre que en pediatría la edad siempre es inversamente proporcional a la gravedad. A menor edad, mayor gravedad. Y los niños que están inmunodeprimidos y los niños que tengan una comorbilidad subyacente. Ok, ¿qué signos y qué síntomas vamos a encontrar en infección del tracto respiratorio inferior? Tenemos que englobarlos de esta manera, específicos e inespecíficos. En los específicos tenemos la taquipnea, la tos, las retracciones torácicas, el aleteo nasal, la matidez, crepitantes y disminución del murmullo vesicular. Esos son los específicos porque son los elementos que nosotros estamos viendo, estamos examinando, estamos ocultando y estamos inspeccionando. ¿Ok? Entonces, estos específicos van a fijarlos ustedes bien en su memoria cuáles son los elementos que nosotros nos van a definir una neumonía en este caso, ¿verdad? Los signos de dificultad para respirar, ¿cuáles tenemos ahí? La taquipnea, las retracciones torácicas, la aleteo nasal. Tenemos también patoneumónicos, los crepitantes y la disminución del murmullo vesicular, que esos dos elementos, estos dos elementos son los que nos hacen llegar más al diagnóstico de una neumonía bacteriana. Tenemos los inespecíficos, que son cualquier sintomatología en forma general que puede tenerlo cualquier niño con cualquier proceso infeccioso. Fiebre, irritabilidad, succión débil. Recuerden que en los niños más pequeños, por eso que la neumonía que les menciono ahorita en la otra lámina, menores de 3 meses y en los recién nacidos, hay signos o elementos tan importantes que nos hablan de gravedad. Solamente en estos inespecíficos que podamos observar en un recién nacido o un lactantico menor. ¿Cuáles son? El rechazo al alimento, la succión débil o que no succione. Esos son elementos de suma importancia y por supuesto acompañado con fiebre. Un niño de esa edad, eso no es normal. El niño que deje de succionar, el niño que no quiera comer, o sea, el rechazo del alimento es el lenguaje con el cual el niño nos está hablando a nosotros que está mal, se siente mal y puede estar hasta grave. Esos elementos, la irritabilidad, el llanto continuo, la succión débil y el rechazo al alimento, ¿entendido? Recuerde que esas son manifestaciones que podemos tenerlas como inespecíficas porque puede haberlo en cualquier paciente. Sin embargo, en el niño recién nacido y en menores de 3 meses son de supremamente importantes. ¿Ok? Ven otro signo ahí en específico que habla del dolor abdominal referido. El dolor abdominal, cualquier paciente que les llegue a ustedes con dolor abdominal, nunca dejen de examinarlo. Es más, yo siempre les hago énfasis en eso cuando pasan con mi rotación, que deben examinar el paciente. Así venga porque tiene una roncha. Tienen que examinarlo completo. Ustedes no saben que pueden encontrar en el examen físico y lo mandan para la casa. Fíjense, a veces la mamá cuando consulta va más que todo por lo que más le preocupó y puede llegar diciéndole que tiene un dolor abdominal, que lo trae por eso. Y ustedes se dedican al abdomen, le mandan a hacer eco para descartar una apendicitis, que si tiene esto, que si tiene aquello. Y no se les ocurre ni siquiera desnudar al paciente para examinarlo completo. Siempre el paciente pediátrico se debe desnudar completo, quitarle la ropa para examinarlo completo, desde la cabeza hasta los pies. Eso no tarda nada, ni siquiera en una emergencia tarda ni 2 minutos, 3 minutos en examinar un paciente. ¿Por qué? Porque puede haber una neumonía basal y puede producir un dolor abdominal referido y puede ser que ustedes manden a ese paciente para hacerle una ecografía o le mandan un antiespasmódico que de paso no se usa en pediatría y resulta que porque no lo examinaron completo, llega
al día siguiente con una neumonía complicada. ¿Por qué? Porque no se les ocurrió a ninguno de ustedes examinar todo el paciente, que cuando ustedes lo examinen completo, desnudito el paciente, a la inspección enseguida van a ver las retracciones torácicas que puede tener, van a calcular la frecuencia respiratoria y lo deben auscultar. Cuando de repente lo auscultan, encuentran crepitante y disminución del murmullo vesicular, y ustedes pensando que puede ser un abdomen agudo quirúrgico o incluso médico, pero no, es un dolor abdominal referido que podemos encontrar cuando hay sobre todo neumonías a nivel de la base. Entonces quiero que recuerden siempre eso. ¿Cuál es el diagnóstico clínico en un lactante? Inquietud, disminución del apetito, ya se lo mencioné, ¿verdad? Toxicidad, el niño luce tóxico, el niño luce enfermo, las retracciones intercostales, o sea, el tiraje intercostal, subcostal, supraesternal y hasta cianosis que puedan presentar, ¿ok? Entonces, esas serían las manifestaciones que vemos a nivel de un lactante, manifestaciones de tipo general y específica también, porque ahí tenemos las retracciones intercostales. Ok. ¿Cómo hacemos un diagnóstico clínico? Obviamente es clínico. La fiebre, las retracciones intercostales, supraesternales, o sea, los signos de dificultad para respirar dados por tiraje, que puede ser intercostal, supraesternal, hasta a veces universal. Va a haber aleteo nasal, ahí vamos a encontrar taquipnea en un 66% y hasta más prácticamente en todos, estertores audibles y la tos. Yo quiero hacerle énfasis aquí en que siempre se lo digo a ustedes cuando pasan conmigo, que cuando tenemos un paciente con patología respiratoria o sintomatología respiratoria, mejor dicho, tenemos 4 elementos que debemos interrogar siempre. ¿Cuáles son? La rinorrea, la tos, la fiebre y la dificultad para respirar. ¿Por qué esos 4 elementos? Eso forma parte de la historia natural de una enfermedad respiratoria. Entonces, nosotros vamos enlazando cada uno de esos y podemos ir descartando a partir de lo que presenta el paciente qué patología respiratoria puede ser. En este caso, la neumonía va a tener todos esos, los 4 elementos esos de la rinorrea, tos, fiebre y dificultad para respirar. En ese orden van a aparecer. Entonces, cuando ustedes, ahorita que hacen guardia, cuando les llegue un paciente con sintomatología respiratoria, nunca dejen interrogar esos 4 elementos para que puedan llegar a un diagnóstico certero. Entonces, fíjense que hablan de la fiebre, retracciones intercostales, o sea, los signos de dificultad para respirar, pues la aleteo nasal, vamos a encontrar taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, y los estertores que podemos encontrar, que en este caso, si es una neumonía, vamos a encontrar los crepitantes. También podemos encontrar roncus, en algunas oportunidades se pueden, recuerden que hay catarro, hay moco, y por supuesto la tos. Ok, vamos a hablar un poco aquí de las neumonías virales en una forma general, ¿ok? Casi siempre le tomo más importancia a las bacterianas, que son las que ustedes van a tratar intrahospitalarias. Las neumonías virales. Vamos a hacer un recorrido más ligero de esto, porque estos generalmente se tratan prácticamente como cualquier cuadro viral. La etiología tenemos como número 1 el virus sincitial respiratorio en menores de 1 año, la clamidia en menores de 6 meses, el parainfluenza 3 de 1 a 6 años y para influenza 1 en escolares. ¿Okay? Estos son los virus que podemos encontrar más frecuentes. El virus sincitial respiratorio, el parainfluenza y el de tipo 3 o 1. ¿Ok? Ok. ¿Qué clínica podemos encontrar aquí? Podemos encontrar las mismas manifestaciones clínicas que podemos encontrar cualquiera de las etiologías de la neumonía. Podemos encontrar rinorrea, tos, fiebre, podemos tener un síndrome de dificultad respiratoria también con componente obstructivo, que es la diferencia que hay con una neumonía, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a diferenciar?
porque aquí vamos a encontrar sibilancias expiratorias, no solamente, se recuerdan que en la neumonía vamos a encontrar crepitante, y en las neumonías virales vamos a encontrar sibilancias expiratorias, y puede haber fiebre alta de 39 grados centígrados aproximadamente, ¿ok? Entonces, la diferencia entre una viral y una bacteriana, al examen físico podemos encontrar los signos de dificultad para respirar, pero vamos a encontrar sibilancias. Y una de las cosas que podemos también relacionar con el virus sincitial respiratorio en los casos de bronquiolitis o rinofaringitis. ¿Ok? Ok, en el diagnóstico viral generalmente lo hacemos clínico. Sin embargo, se habla de estas pruebas del gold estándar, que se aísla el virus, en el exudado nasofaríngeo, que es el que generalmente se pueden hacer más frecuentes. Va a haber leucocitosis o leucopenia, leucocitosis con linfocitosis, porque es a predominio de linfocitos, porque se trata de un problema de tipo viral. Y en las rayos X vamos a ver infiltrados difusos, mal definidos, parailiares con signos de atrapamiento de aire. Pueden haber microatelectasias o atelectasias. Fíjense que las rayos X de la neumonía bacteriana, que se las voy a presentar más adelante, van a ser totalmente diferentes. Estas fueron como la primera lámina que les puse, que eran como moteaditos difusos, que estaba como bilateral. Esos son los infiltrados que vemos y de tipo intersticial generalmente. El tratamiento en las neumonías virales generalmente se basa en hidratación, oxigenoterapia si es necesario, según la saturación de oxígeno, alimentación adecuada y la utilización de broncodilatadores, y no hay una terapia específica como tal. Antibióticos no, a menos que se presente una sobreinfección bacteriana que tendríamos que indicar antibióticos, ya dejaría de ser viral. Pero ese es el manejo generalmente: hidratación, oxígeno si es necesario, alimentación adecuada, con abundantes líquidos, mantener su alimentación en el paciente, sobre todo en la lactancia materna, y el uso de broncodilatadores tipo salbutamol. También muchas veces usamos, un tiempo atrás, el bromuro de ipratropio fenoterol como broncodilatador, que actualmente en los centros hospitalarios lo que contamos es con el salbutamol, que son los broncodilatadores que pudiéramos usar. Y como dice allí muy bien el último eslabón de la lámina, no hay una terapia específica porque es de tipo viral. Solamente se usaría antibióticos si hay una sobreinfección bacteriana. ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber? Una insuficiencia respiratoria, por supuesto. ¿Se recuerdan las neumonías por el coronavirus, que era que mataba al paciente? Una insuficiencia respiratoria. Neumonía bacteriana, una sobreinfección bacteriana, pueden haber bronquiectasias, disquinesia bronquial, pero esto es poco frecuente. Lo más frecuente es que sea una neumonía bacteriana que se haya complicado. Ok, vamos a hacer énfasis en las neumonías bacterianas, que es la que más me importa que ustedes sepan manejar, porque es lo que más le van a llevar y la que necesitan aprender el manejo, a las que van a llegarle a ustedes en un centro de salud donde ustedes estén, que tengan la posibilidad de que no se les vaya a complicar por no saber manejar, y puede complicarse de una neumonía simple a una neumonía complicada, ¿ok? Entonces, y son las que vamos a manejar intrahospitalaria. Tenemos que clasificarla, o podemos clasificarla, como lobar y de focos múltiples, que es lo que llamamos bronconeumonía. Tenemos los gérmenes que más podemos encontrar como lobar: el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae. ¿Okay? Estos son los gérmenes que más producen este tipo de neumonía lobar. Y los focos múltiples se ve más que todo en las bronconeumonías. Ok, fíjense aquí, vamos a ver esta imagen. Fíjense cómo se ve la densidad aquí, que es oscura, ¿verdad? Que es la densidad aire. Miren la densidad, cómo se ve cuando hay una neumonía. Fíjense, esta es una neumonía a nivel apical. Bien, ven la diferencia. Para los que no han visto nunca imágenes de rayos X, aquí se ve la diferencia muy clara, que es un infiltrado denso, un foco de consolidación en comparación a la densidad aire. Aquí hay otra,
pero esta es, se está formando y si tú ves por aquí tiene infiltraditos más pequeños, ¿ok? Pero está ya consolidándose. Ok, aquí tengo la otra tabla de etiología que ya no es específico entre neonatos menores de 3 meses, sino neonatos, lactantes, preescolar y escolar, que al final se pueden aprender las dos porque prácticamente están casi todos los mismos gérmenes y a la hora del tratamiento podemos usar prácticamente los mismos antibióticos. Entonces, para repasar, en neonatos el estreptococo del grupo B, la Klebsiella, el estafilococcus aureus y los gran negativos que siempre están, y también puede estar la clamidia y el estafilococcus aureus, que no lo debemos olvidar, que está en todos los grupos etarios como agente causante de complicación de una neumonía. En los lactantes tenemos el Haemophilus influenza como número 1. Eso es importante que lo recuerden a la hora de que vamos a tratar un paciente, qué antibiótico vamos a seleccionar, ¿ok? El Streptococcus pneumoniae, el virus, los virus también está ahí, el micoplasma y la clamidia. Pero el número 1 es el Haemophilus influenza. En preescolares y escolares, el número 1 es el Streptococcus pneumoniae, o llamado cariñosamente neumococo. Fíjense que están también gérmenes como el micoplasma en ambas, y en los lactantes está también, que no lo podemos descartar también. El estafilococcus aureus tampoco lo tenemos, siempre lo tenemos que tener presente como causante de complicación. En escolares, entonces hay que hacer énfasis que en preescolares y escolares el frecuentemente más que se podemos encontrar es el Streptococcus pneumoniae o neumococo, que también lo podemos definir con ese nombre. No confundan estafilococo con estreptococo. A veces dicen estafilococo, estreptococo aureus. No, es estreptococo. Y el otro es estafilococo aureus. Ok, aquí la fiebre es alta, el paciente luce tóxico, hay gran síndrome de distrés respiratorio con hay signos de consolidación pulmonar. Aquí les menciono otra vez, mire, el estafilococo es el más severo y más tóxico. Aquí se lo vuelvo a repetir para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente que clínico, porque lo podemos hacer un diagnóstico totalmente clínico. Si usted está en el medio rural, no tiene cómo hacer un laboratorio o un rayo X, usted puede referir tranquilamente un paciente con un diagnóstico de neumonía derecha, izquierda, en el lóbulo superior, basal, con la parte clínica. O sea, que no me pueden decir que no van a dar un diagnóstico porque no tienen laboratorio ni rayos X. Con clínica solamente pueden dar diagnóstico. Vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia, leucocitosis importante de más de 15.000 glóbulos blancos y a predominio de neutrófilos o segmentados. También podemos, sí, tenemos la PCR, estos son los reactantes de fase aguda, ¿verdad? La PCR y la velocidad de sedimentación globular, vamos a encontrarlas aumentadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso bacteriano. También podemos hacer hemocultivos en un 30% de los casos cuando se presume que el paciente está séptico, que esté complicada la neumonía, pudiéramos hacer, o que no responde al tratamiento buscando ver la gente. Ok, la rayos X, vamos a ver infiltrados alveolares con tendencia a la consolidación, que es lo que les digo que son esos bloques de consolidación, como vieron en la otra lámina. Ahorita vamos a pasar a otros rayos X que yo les pongo aquí bastante para que hagan, tengan la visión bien definida de lo que se va a ver en la rayos X. También podemos encontrar broncograma aéreo, pueden haber atelectasia, puede haber derrame pleural y múltiples infiltrados, pero recuerden que esto más que todo es en la vida. Fíjense, aquí tenemos otra imagen. Ven aquí cómo se ve la densidad, cómo cambia en la densidad esta aire o esta aquí. ¿Lo están viendo? Ahí, eso es importante que lo fijen. Aquí tenemos una vista aquí, y mire, y una vista lateral, como se ve. Aquí tenemos otra
Fíjense la diferencia de las densidades aire y la neumonía que está prácticamente en la parte, ¿cómo se llama? El lóbulo medio y parte de la parte inferior. Aquí tenemos uno que ocupa todo el lóbulo inferior. ¿Se dan cuenta? La densidad, una vista lateral. Ok, ¿qué tratamiento vamos a indicar a estos pacientes? Por grupo etario. Por eso es que es importante que se sepan la etiología por grupo etario, porque obviamente vamos a tratar por grupo etario. En los neonatos, ¿qué es de elección? Ampicilina más aminoglucósido por 10 días. ¿Por qué ampicilina y aminoglucósido? Porque recuerden la etiología que eran los gran negativos y también la listeria monocitogénica, que no la podemos dejar por fuera, cuyo tratamiento de elección sería la ampicilina. También tenemos el tratamiento para los lactantes. Dijimos que el principal era el Haemophilus influenza, ¿verdad? Entonces podemos utilizar la ampicilina, que es la que es de elección. Aquí también se menciona la penicilina cristalina porque está el germen también allí en el Streptococcus pneumoniae, pero el número 1 en lactantes es la ampicilina porque el número 1 de la gente es el Haemophilus influenza. Entonces se puede adicionar cloranfenicol, aquí se los menciono, pero ya ese medicamento no se utiliza. Actualmente no se utiliza, solamente podemos usar ampicilina o si es de una neumonía que es de gran proporción o no responde a la ampicilina, podemos usar también cefalosporina de tercera generación como tipo cefotaxima o ceftriaxona por 10 días. En escolares, penicilina cristalina, que es el tratamiento de elección por el grupo etario. ¿Por qué? Porque es el Streptococcus pneumoniae o neumococo por 7 a 10 días. Y cuando hablamos de Staphylococcus aureus que esté implicado en la neumonía, el tratamiento de elección es la oxacilina sódica. La dosis de la oxacilina es de 100 a 200 miligramos por kilogramo de peso día por 14 a 21 días, dependiendo de la magnitud del proceso infeccioso. En la penicilina cristalina normalmente usamos de 50 a 150.000 unidades por kilogramo de peso día endovenoso, nunca intramuscular, endovenoso cada 4 horas, ¿ok? La ampicilina de 100 a 200 miligramos kilogramo de peso día endovenosa cada 6 horas. Esa es la dosis que podemos utilizar. ¿Qué complicaciones podemos tener en la neumonía? Derrame pleural, la número 1. Accesos, empiemas y una sepsis o lo que llamamos sepsis, que es diseminación del proceso infeccioso a otros órganos. Aquí tenemos otras imágenes de rayos X que yo les puse para que ustedes se despierten en la clase, porque como antes la ponía a las 7 de la mañana, no sé si ahorita están dormidos, ¿no están dormidos? No, No, doctora, no. presente. Ah, ok, así me gusta, con voz fuerte. Fíjense, pero les pongo entre medio de la teoría para que vean también cosas prácticas, para que no se vayan a dormir. Fíjense, aquí tenemos una imagen también de una neumonía para que vayan viéndola, porque generalmente ustedes casi nunca ven rayos X, porque siempre las llevan en un disco, o bueno, en el Seguro Social creo que las pueden ver a veces. Aquí tenemos otra imagen, ¿ok? Entonces, vamos a ir pasando. Aquí tenemos cuáles criterios tenemos nosotros para hospitalizar a un paciente con una neumonía. Obviamente un gran síndrome de distrés respiratorio tiene que hospitalizarse, ¿ok? Apariencia tóxica, saturación de oxígeno menor de 92 sin oxígeno, menores de 2 meses y yo diría menores de 6 meses, por eso está interrogado, pero niño, un lactante menor siempre debe hospitalizarse. ¿Ok? Presencia de derrame pleural moderado o severo. No importa que sea cualquiera de los dos. Si hay derrame pleural, tiene que hospitalizarse. Si ustedes están en un medio rural, tienen que referirlo a un centro de salud de mayor envergadura que esté cercano. Enfermedades crónicas asociadas, como les mencioné, que tienen mayor predisposición de tener neumonía, los pacientes cardiópatas que presenten enfermedades propias respiratorias como fibrosis quística, anemia drepanocítica, que ya se las había mencionado, y los niños inmunosuprimidos, los niños, sobre todo los niños desnutridos. Un niño desnutrido con una neumonía tiene que hospitalizarse porque
está inmunodeprimido y puede complicarse, así sea una neumonía simple. Y otro que ahorita tenemos que tenerlo en cuenta más que nunca, los padres no comprometidos con el manejo ambulatorio. Y sobre todo porque hay que ver qué tipo de padres tiene el niño. Hay mamás que son locas, hay mamás que son tranquilas y frescas y no les importa la salud de sus hijos. Y lo otro, que este último, que por ser último no es el menos importante, yo pienso que ahorita más importante porque que tengan la capacidad de adquirir el medicamento que se le va a indicar, porque muchas veces los familiares cuando llevan a los niños al hospital no tienen ni medio ni siquiera para comprar una inyectadora, ¿entienden? Entonces, este último ítem que está aquí, los padres no comprometidos al manejo ambulatorio, ese paciente nunca se debe ir para la casa con un tratamiento. ¿Entendido? Ok. Esto vamos a hablarlo como más rápido porque esta clase es larga, pero me concreto más a lo más importante que quiero que ustedes aprendan. Neumonías recurrentes. ¿Cuáles son las causas? ¿En qué pacientes encontramos neumonías recurrentes? En los pacientes que tienen posibilidad de hacer neumonía frecuente. ¿Por qué? Porque tienen una patología de base. En niños desnutridos, en los niños de síndrome de Down, en la parálisis cerebral infantil, porque los niños están encamados muchas veces, tienen mayor posibilidad de complicarse cualquier catarro que les dé con una neumonía frecuentemente. En niños con cardiopatía congénita, en niños que tengan quistes, tumoraciones a nivel pulmonar. Quiere decir que una neumonía recurrente, que nosotros tengamos un niño que nos llegue siempre, que esté presentando neumonía recurrente, que tenga algún elemento de esto, ya tenemos en cuenta estos elementos. Pero ¿saben qué? También es importante recordar las neumonías recurrentes de un paciente que no presenta nada de estas patologías, que él padezca de alguna patología que haya tenido una neumonía, vamos a suponer, esta semana, dentro de 15 días viene otra vez con otra neumonía. Del mismo lado, ojo, vamos a suponer que sea del lado derecho, ese niño hay que sospechar de que ahí pasa algo que no debe ser infeccioso ya. Tenemos que pensar en cuerpos extraños. ¿Por qué en cuerpos extraños? Porque los niños tienden a meterse muchas veces cosas por la nariz o por la boca y a veces puede ser que no se den cuenta las mamás o los que las cuiden. Entonces, neumonía recurrente del mismo lado en un paciente, hay que estar mosca que puede ser un cuerpo extraño y hay que derivar este paciente a un inmunólogo por el cual hay que repetirle probablemente la rayos X se le repite, pero pueden ser elementos que no sean radiolúcidos y no se vean, ¿entendido? Entonces hay que estar atento de esta causa de neumonía recurrente de lo que le estoy comentando. Aquí hablaba, ¿ves? Neumonía del mismo lóbulo, del mismo lado, resolución lenta, pueden haber también accesos pulmonares y radiolúcidos, ¿ok? Pero este paciente hay que enviarlo definitivamente, ya hasta el pediatra llegó hasta ahí, tiene que ir al neumonólogo para que le haga algún estudio y ver un estudio especial, a ver qué elemento hay y cómo va a ser extraído. ¿Ok? La neumonía por micoplasma. Etiología de una neumonía es por micoplasma, un agente principal en escolares. Lo vimos en las otras láminas. 25 a 75% de neumonías atípicas. También es importante. Este porcentaje es importante. Y es de distribución mundial. ¿Qué clínica podemos observar? Comienzo insidioso, fiebre, tos seca, cefalea, malestar general, escalofrío, dolor paraesternal, ronco, sibilancia, crépitos ocasionales. Crépito puede ser un sonido que son como crepitaciones, pero no es como el que escuchamos cuando tenemos un crepitante de una neumonía, ¿ok? Parecidos, pero desaparecen muchas veces con la tos, estos crépitos. Poca correlación entre la clínica y la rayos X. O sea, no se correlaciona lo que presenta clínicamente con lo que podamos ver en la rayos X. Hay que pensar en micoplasma, ¿ok?
¿Cuál es el diagnóstico? El cultivo de secreciones respiratorias. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay un aumento de 4 veces o más de los anticuerpos específicos. Y estas otras pruebas que estas aquí yo nunca las he conocido porque nunca he tenido la oportunidad de tener algún paciente que se la haya hecho, que son los títulos de hemaglutinina fría, pero que puede apoyar al diagnóstico, pero no las conozco. Se las menciono de conocimiento general. ¿Cómo lo vamos a tratar? Con macrólidos, obviamente, porque es un germen atípico. Entonces tenemos aquí macrólidos, está la eritromicina y la claritromicina y la citromicina. La eritromicina se olvidan de ella porque esa no se está utilizando actualmente por los efectos colaterales que conllevaba y ya no se está utilizando. La claritromicina sí la podemos usar, aquí hablan de 15 a 30, a veces hablan de 15 a 20, sin embargo, muchas veces nos quedamos con la dosis de 15 miligramos kilogramos día, dividido en 2 dosis por 14 días. Ese es el tratamiento de elección. Y la citromicina, obviamente, que es otro macrólido que podemos utilizarlo, que lo podemos usar también de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, orden día, por 5 días. Ok, vamos ahora al empiema y derrame pleural, para que vayamos culminando la clase. Vamos a recordar estos términos. Empiema es un derrame pleural purulento, colección de líquido pleural infectado. Es cuando encontramos pus, empiema, ¿ok? Volumen del líquido pleural 1 a 5 cc. Por diseminación de foco neumónico adyacente puede ocurrir este empiema. También porque haya un problema con una fístula broncopleural en un 3%. Fíjense, generalmente sucede porque puede haber una neumonía en un 55% y se hace un empiema. Puede ser también por trauma, 6%, por procedimientos invasivos, un 20%, y también por infecciones subdiafragmáticas en un 2%, es poco el porcentaje. Yo pasé un episodio de un proceso de este tipo, yo pertenezco a ese 2%, porque a mí tuve un problema abdominal, una peritonitis, y terminé con un empiema. Ok. La etiología, lo que le vengo mencionando desde que comenzó la clase. Estafilococo como número 1, 70% de causa del derrame pleural hasta un 80%. Fíjense la importancia que es el estafilococo aureus. Segundo lugar, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, 40% de derrame pleural. ¿Ok? Fíjense la frecuencia que hay. El hemófilos en niños menores de 2 años, obviamente que va a ser uno de los más frecuentes, pero los más frecuentes son el estafilococo y el Streptococcus pneumoniae. Tenemos los otros, Streptococcus pyogenes, el bacilo tuberculoso, en TBC menor proporción, gran negativo, muy poco, y anaerobios, que también es muy poco. Fíjense, la mayor afectación en la neumonía complicada que vengo diciéndole desde que empezó la clase, es Staphylococcus aureus. Ok, ¿qué vamos a encontrar clínicamente? Signos de derrame pleural, apariencia tóxica, esto es la aparición violenta de los signos de dificultad para respirar. Puede ser que ustedes hospitalicen a un paciente con una neumonía simple y en menos de 12 horas se puede complicar con una neumonía complicada, aparecen los signos de dificultad para respirar que pudo haber llegado con leve o moderado signos de dificultad, se presenta en una forma brusca que cambia totalmente el cuadro clínico. El paciente aumenta la severidad tan alta que el paciente se descompensa inmediatamente. Luce con una apariencia tóxica inmediatamente, no mejora el tratamiento que le estamos indicando, porque se supone que probablemente ese paciente pudo haber tenido una neumonía, está hospitalizado y se descompensó, hizo un derrame pleural, quiere decir que quizás el tratamiento que le teníamos no cumplió las expectativas que esperábamos y se complicó o se sobreinfectó también con un Staphylococcus aureus. Y por lo tanto, tenemos que en ese caso rotar antibióticos, plantear nuevas rayos X
y laboratorio, repetir lo que habíamos dicho al principio, tenemos que repetirlo. Vamos a encontrar dolor pleurítico, puede haber dolor abdominal. ¿Recuerdan cuando les dije allá que el dolor abdominal también es importante porque puede ser referido de la parte del tórax, sobre todo de la base? Frote pleural, matidez a la percusión y hay aumento del frémito. Estas son las manifestaciones que podemos encontrar. El murmullo vesicular aquí, en lugar cuando es una neumonía simple, va a estar disminuido, aquí va a estar abolido. No se va a ocultar el murmullo vesicular. El diagnóstico, la rayos X de tórax de cúbito lateral es la ideal. Esa es una proyección especial. Hay desplazamiento de la tráquea y mediastino, hay abombamiento de los espacios intercostales y hay borramiento del ángulo costofrénico. No vamos a ver el ángulo costofrénico del lado afectado. Ya vamos a ver las imágenes en la rayos X. Esa rayos X de tórax y de cúbito lateral es una rayos X especial. Cuando pasen conmigo, yo les voy a explicar cómo es la proyección de esa de cúbito lateral, porque tengo que explicárselas personalmente, que es la que se pide de cúbito lateral del lado afectado. Y la parte de la otra parte del diagnóstico es la toracocentesis, que podemos hacerla diagnóstica o puede ser también terapéutica, cuando estamos sospechando, diagnóstica y terapéutica, porque muchas veces el líquido es poquita cantidad y puede extraerse y ya bien. Si es líquido pleural, normal, pero si encontramos líquido purulento, allí no es nada más extraerlo, ahí hay que colocar un tubo de tórax con drenaje. Ok, aquí tengo las rayos X. Fíjense, aquí ven cómo los ángulos no se ven. Miren aquí de este lado. Miren aquí, que no se ve. Miren aquí, que no se ven. Eso es lo que se dice cuando hablamos ahí en la otra lámina, los ángulos costofrénicos o costodiafragmáticos no se ven. Ok, ¿qué tratamiento vamos a utilizar en este paciente con un derrame pleural? Tenemos que usar doble antibiótico terapia y para el estafilococo usamos la oxacilina más una cefalosporina de tercera generación. ¿Ok? Definir tipificación, eso significa que si hay que hacer una toracostomía, si hay empiema. Toracostomía es que se hace una incisión, ¿verdad? Y se introduce un tubo de tórax para que drene. O que haya que realizar cirugía, que ya eso no nos compete a nosotros, sino es a la parte ni siquiera a nosotros como pediatras y mucho menos a ustedes, pero tienen que conocer esto. Que puede hacerse la toracostomía o puede también ser llevado a quirófano con un cirujano de tórax. Y la toracostomía, generalmente esto tiene que manejarlo es el neumopediatra. Aquí tenemos las indicaciones de cirugía a conocimiento general. ¿Por qué? Porque eso ya lo va a decidir en la interconsulta que se tiene que hacer a neumonología pediátrica y al cirujano de tórax. La toracostomía con drenaje cerrado. ¿Cuáles serían las indicaciones? Fase exudativa del empiema. Drenaje urgente de las lesiones hiperlúcidas. Derrame seroso, sobre todo cuando es estreptococo neumonía, y derrame no tabicado. ¿Ok? Esto lo va a decidir simplemente el cirujano de tórax y el neumonólogo, pero esto es a conocimiento general para ustedes, que esto no lo voy a hacer ni siquiera yo, como pediatra. Fíjense, aquí les traigo un algoritmo para que lo lleven mentalmente, ¿verdad? Sospecha de neumonía. ¿Qué podemos hacer? El rayos X, AP y lateral, ¿verdad? Si hay derrame pleural, vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Si hay derrame pleural, cuando hacemos toracocentesis, o sea, esto es lo que vamos a hacer, toracentesis. Empiema, un criterio, tubo de tórax y antibiótico, lo que les dije anteriormente. Falló ese tratamiento porque está tabicado, toracotomía, eso ya es algo quirúrgico, eso lo va a hacer cirujano de tórax. Esto es un algoritmo para que más o menos tengan idea. Toracocentesis nos sale aquí
derrame pleural, solamente indicamos antibióticos, ¿ok? Que derrame pleural limpio, pues no es purulento. Podemos indicar antibióticos y manejar junto con el neumopediatra. Si es rayos X lateral y AP está tabicado, ecografía y lleva ya manejo quirúrgico, ¿ok? Entonces nosotros llegamos hasta el diagnosticar el derrame pleural, que tenga el líquido claro, y vamos a utilizar antibióticos conjunto con el neumopediatra, que siempre pedimos interconsulta cuando hay un derrame pleural, una neumonía complicada. Pero si ya, en este caso ya se ocupa de eso el neumopediatra, con las demás complicaciones, y el cirujano de tórax. Entonces, para que ustedes tengan en conocimiento. Fíjense aquí, vamos a repasar esto para terminar las proyecciones, ¿verdad? Que puede ser antero-posterior y lateral, o postero-anterior y lateral. Hallazgos radiológicos. ¿Qué vamos a encontrar en los hallazgos radiológicos? Infiltrado bilateral difuso cuando se trata de virus, clamidia o micoplasma. Siempre cuando es viral es bilateral. Infiltrado lobar con derrame pleural, bacterias piógenas, ¿ok? Neumatoceles, y vamos a encontrar neumatoceles, estafilococo, que es el más común, ¿verdad? También podemos encontrar con Klebsiella o neumococo también, pero el más común vamos a encontrar que es cuando está complicada con una neumonía por estafilococo. Y también podemos encontrar adenopatías iliares, que en ese caso tenemos que pensar en TBC también y en micosis regionales. ¿Cuáles son las indicaciones de una rayos X? Porque a todo paciente que llegan a veces cuando están empezando su ejercicio profesional, los médicos le piden rayos X. No, la rayos X tiene que pedirse con criterio, porque irradiar a un niño que no sea necesario. Fiebre más alguno de los siguientes signos. Ojo, fiebre con alguno de los siguientes signos: aleteo nasal, retracción subcostal, intercostal u otro signo de distrés respiratorio. Taquipnea en un menor de 3 meses. Alteración en la auscultación pulmonar, hipoventilación, ¿verdad? Los ruidos, vamos a encontrarlos disminuidos o abolidos. El ruido patológico, vamos a encontrar crepitantes. ¿Ok? Entonces, en ese caso, sí está indicada una rayos X. No porque llegó y que tiene tos y que tiene catarro. Que llega la mamá, doctora, mándeme a hacer una rayos X. No, porque tú lo examinaste y no tiene signos de dificultad para respirar, no tiene, no lo ocultaste nada al examen físico. No, eso no es una neumonía, no tenemos que indicarle una rayos X. Y también fiebre más de 72 horas de evolución sin foco aparente. Ese también podría ser una indicación. Sin embargo, eso queda como entre comillas, dependiendo de la sintomatología que presente, porque si no tiene signos de dificultad para respirar, yo sopesaría hacerla inmediatamente o darle un chancecito más de 72 horas. Fíjense, repaso de aquí de anatomía. Lóbulo superior derecho. Lóbulo superior derecho, una vista lateral. Lóbulo medio derecho, una vista lateral. Lóbulo inferior derecho, una vista lateral para que recuerden. Lóbulo inferior izquierdo, una vista lateral, para que se distraigan, no se duermen. Lóbulo superior izquierdo con la língula. Lóbulo superior izquierdo, una vista lateral con la língula, por eso se ve más largo. La língula, lóbulo superior izquierdo, ¿ok? Estas son un repasito aquí de la neumonía intersticial viral, porque ya lo vimos ya desde el punto de vista bilateral. Fíjense, como les dije, son bilaterales, simétricos, periliares, centrales, con signos de atratamiento de aire. Pueden encontrarse atelectasias también, ¿ok? Estos en los infiltrados que podemos ver en una neumonía intersticial viral. Bacteriana, asimétrica y localizada, es de un solo lado. Fíjense la diferencia de la viral, puede ser bilateral, aquí o es del lado derecho o del lado izquierdo, y localizada, bien sea un lóbulo, ¿ok? O segmentaria. Hay también una neumonía redonda que tiene la forma redonda,
por eso se llama así. Puede acompañarse de derrame y poca asociación con atelectasias, más que todo en las virales. Cuando repetimos una rayos X, esto también es importante, muchachos, a veces tienen un paciente con una neumonía y a los 3 días le están haciendo otra rayos X. No, con buena evolución del paciente, que haya evolucionado bien, al mes de finalizado el tratamiento, para comprobar la ausencia de que haya quedado alguna secuela de procesos previos y de procesos previos, por ejemplo, que tenga una malformación con mala evolución, ¿verdad? Para evaluar presencia de complicaciones, allí sí tenemos que hacerla pronto, pues, porque tiene una mala evolución, hay que hacérsela. Pero con una buena evolución, ¿qué quiere decir eso? Que si usted al paciente lo ingresó con una neumonía derecha, una neumonía simple, no complicada, el niño mejoró clínicamente, se fue para su casa, no hay que hacerle una rayos X saliendo del hospital. Simplemente dentro de un mes se le puede hacer una, si la mamá puede, actualmente, antiguamente se usaban estas conductas, ahora es más difícil porque a veces las mamás no pueden hacerle la rayos X porque no tienen dinero. Pero si clínicamente ha avanzado, a menos que tú se vaya para su casa y vuelva otra vez con una neumonía y vuelva con otra neumonía, obviamente hay que hacerle la rayos X obligatoriamente. ¿Por qué? Porque puede presentar la cuestión de que habíamos hablado, que puede ser que el paciente tenga algún otro proceso de inmunosupresión o también la presencia de un cuerpo extraño. Y con mala evolución, solamente cuando vamos a evaluar si estamos sospechando de que hay una complicación. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? La del derrame pleural. Bronconeumonía, medidas preventivas. Reconocimiento temprano de los signos de neumonía. Esta es la mejor forma de prevenir una complicación. Referencia rápida. Ustedes que van a estar en los medios rurales. Reconocimiento temprano, obviamente, con todos los signos que ya conocemos que hay una neumonía, la presencia del murmullo vesicular y los crepitantes, más el rinorrea, tos, fiebre y dificultad para respirar. Referencia rápida cuando estén en su medio rural, dan su diagnóstico y lo refieren, si no tienen rayos X, con pura clínica. Mejorar los factores predisponentes también, el niño que está desnutrido, el niño que es asmático, preverle que con tratamientos preventivos de que no tenga crisis, vamos a suponer que sea un paciente asmático, crisis de asma, o que prevenirle los episodios, hablarle a la mamá de que debe prever que no esté en contacto cuando tenga cambios bruscos de temperatura, si hay algo con gripe en la casa, que el niño protegerse para que evite contaminación, porque ellos son más susceptibles a que puedan padecer un proceso infeccioso. Buscar los factores predisponentes. El manejo ambulatorio adecuado puede también ser una medida preventiva. Un paciente que uno pueda tratar en forma ambulatoria a través del programa IRA, que ustedes deben verlo con el doctor Ruiz, creo que es el que se lo da, que son neumonía grave o no grave, que se puede poner tratamiento en forma ambulatoria, siempre y cuando dándole las recomendaciones a la mamá de que cumpla el tratamiento, asegurándose que tenga el medicamento, porque muchas veces puede ser que se lo indiquen y no lo cumplan, porque no tienen cómo comprar. Y controlar el esquema de vacunas. Aquí están, mire, la antigripal, la antineumococo y la del hemófilo influenza, que son una de las vacunas más importantes para eso. Y lo que les había dicho, optimizar la nutrición del paciente. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó la clase. Se tardó un poquito más porque esta clase es muy larga. Yo la dividí antes entre dos esto es una repetición aquí de teología y eso. Yo la dividí antes entre dos clases, pero después la uní en una sola para ahorrar tiempo. ¿Tienen alguna duda? ¿Me oyen? Sí, doctora. Ok. No tenemos dudas. Bueno, espero que le haya quedado, bueno, las muchachas